Buenos días, vamos a desarrollar este video a partir de unos elementos que han surgido en uno de las entregas que hicimos y salió la idea esta de que tú no eres mexicano, de donde tú eres y toda esta cosa con la que nos han llenado la cabeza y hoy en día no nos vemos ni siquiera como personas, ¿no? No, le pedimos el pasaporte para, a ver, si vas a opinar, enséñame tu pasaporte, a ver si tú puedes opinar. Me voy a basar en textos, en estudios desarrollados. Bueno, muchos autores, voy a mencionar los que más voy a abordar hoy, que es Guillermo Marín, un amigo oaxaqueño, tiene una página con más de 25 millones de seguidores. Les recomiendo que lo busquen y empiecen a estudiar los elementos de Guillermo. Guillermo está haciendo una recuperación de la memoria ancestral de los pueblos de la náhuatl, que somos nosotros, para que entendamos quiénes somos, de dónde venimos y cómo se construyó todo este proceso de dominación. Y una de las cosas que Guillermo maneja, que a mí me parece muy interesante, es la idea esta de que lo mexicano, ¿no? Cuando dice, bueno, usted es un mexicano. Pepe, ¿cómo que yo soy un mexicano? Sí, pero usted es mexicano. Yo nací en México. No, Pepe, tú naciste en un país que se llama México, pero tú no eres mexicano. No, ¿y yo qué soy? Bueno, tú eres un zapoteca. En todo caso, tú serías zapotecano. Y tú eres un mixteca. En todo caso, tú serías mixtecano. Tú eres un guave, tú eres un chatino. Entonces Guillermo nos explica que antes de la llegada de los asesinos, rateros, violadores castellanos, que llegaron aquí, eran los castellanos, no los españoles. España se funda mucho después, al 1519. No existía España todavía cuando llegó aquí Hernán Cortés. Ellos venían del reino de Castilla y Aragón. El reino de Castilla fundamentalmente fue el que... Y empresas privadas fueron las que pagaron las expediciones, ni siquiera fueron los reyes. Aquí llegaron las empresas privadas. Los que llegaron aquí fueron pagados por empresas privadas que después. Y empieza el desarrollo de la capitalización de lo que después llamamos capitalismo. Toda la acumulación inicial que pagó el capitalismo salió de aquí, de América. Pero dice Guillermo, cuando llegaron aquí estos asesinos, estos rateros, estos violadores, ahí en la isla de Cozumel, esto no se llamaba México. Este era el Anáhuac. Y el Anáhuac, nuestro territorio, iba desde el sur de Nicaragua hasta Canadá. O sea, todo el territorio que hoy ocupa Estados Unidos nos pertenecía. O sea, Estados Unidos nos robó la mitad del territorio. Todo el territorio de ellos. Era la náhuatl. Antes de la invasión de los ingleses, los anglosajones invaden América y le roban a las culturas originarias que estaban ahí. Sioux, piel rojas, mohicanos, su territorio. Los empujan al sur y los van exterminando. Entonces, nosotros somos anahuacas. Y yo también soy un anahuaca porque según Guillermo y según estudios que se han hecho, el Caribe pertenecía a la náhuatl. Por tanto, yo, aunque yo diga yo soy cubano, tengo que decir yo soy un anahuaca taíno. Porque la cultura del Caribe, los habitantes del Caribe eran los taínos, fueron exterminados completamente por estos asesinos castellanos que llegaron aquí a matar, a violar y a robar, porque a eso vinieron. No vinieron a hacer un tour antropológico como alguna gente quiere creer. Vinieron a hacer negocio, a ver qué se robaban y por supuesto se robaron todo lo que pudieron. Y después para sacarlo de aquí se tuvo que morir mucha gente, no se fueron porque quisieron, se hubo que matar, hubo que morir para sacarlos. No es que no nos vamos porque ya hicimos mucho daño, no. Si no se muere mucha gente, si no matamos, si no hacemos aquella guerra de liberación, todavía estuvieron aquí. Despojándonos de todo, a nosotros. Eso hay que entenderlo. Entonces, lo que hoy se llama México, es una nación de naciones. Pero yo no voy a decir cultura mije, yo voy a decir nación mije. Yo no voy a decir cultura zapoteca, yo voy a decir nación zapoteca. Nación guave, nación chatina. Y esas naciones tenían, en primer lugar, su lengua. Y la lengua es la hija más amada, la hija primogénita de una cultura, es la lengua. Si la cultura pierde la lengua, desaparece. Ninguna cultura puede sobrevivir la desaparición de su lengua. Y toda cultura tiene como tronco fundamental, alrededor del cual se van tejiendo las otras manifestaciones culturales, la música, la pintura, la escultura, la danza, las producciones culinarias, ¿no? Se van tejiendo en torno a la lengua. Entonces,
Mexicano, México. ¿Cuándo se le puso México a este país? O sea, ¿cuándo a este territorio se le llamó por primera vez México? Eso hay que discutirlo con los muchachos. Porque estaba revisando yo, lo escuché decir a Marín y después busqué, y ciertamente Morelos convoca al primer congreso de la náhuatl. No convoca al primer congreso de México, porque esta era la Nueva España para los españoles. Y seguía siendo la náhuatl para nosotros. Y Morelos convoca al primer congreso de la náhuatl, y fue posterior a la expulsión de los españoles en el 1823, que a este país se le pone la denominación de México, tomando a una de las culturas que estaban en este territorio, que era la cultura mexica, como referencia, y poniéndole a todas las demás, obligando a todas las demás culturas a tener esa denominación. Pero si somos objetivos con la historia, los únicos mexicanos que hay en este país son los de Tepito. ¿Por qué? Bueno, porque el barrio de Tepito existía incluso con ese nombre, Tepito, en la Gran Tenochtitlán. Y estos sí son originarios de lo que era la cultura mexica, y esos sí son los que deben llevar la denominación de mexicanos, porque ellos son los herederos de aquellos mexicas de la Gran Tenochtitlán. Entonces, cuando alguien dice mexicano, yo pregunto, ¿y existe la lengua mexicana? No, no existe la lengua mexicana, existe la lengua zapoteca, mixteca, guavi, chatina, náhuatl, que eran las lenguas de las culturas madres, de las culturas originarias nuestras. Entonces, lo mexicano es una construcción de apenas 200 años. Apenas 200 años en una cultura que tiene más de 3000. Estoy hablando porque históricamente, cuando Guillermo, bueno, también otro, pero fundamentalmente que más yo me leo a Guillermo, ya dije, divide la historia cultural nuestra, está el periodo olmeca, que va desde la domesticación del maíz hasta el 200 a.C., el periodo tolteca de esplendor, del 200 a.C. al 800 después de Cristo, y después el periodo mexica, apenas 80 años antes de la llegada de los castellanos. Pero ahí tenemos un periodo histórico de miles de años, donde este territorio fue reconocido como la náhuatl y donde se reconocían diversas naciones con lenguas. Pues ahora, en los últimos 200 años nos hemos puesto el nombre de mexicanos y hemos creído que somos algo que cuando uno despeja la historia y dicen, discúlpame. No sos eso, somos una nación de naciones formada por diversísimas culturas madres, diversísimas lenguas. Lo mismo ocurre con Oaxaca. O sea, ¿cuándo se le puso a Oaxaca el nombre de Oaxaca? Y hay gente que me dice, ¿te gusta la comida oaxaqueña? Digo, yo no sé lo que tú me dices cuando tú me dices comida oaxaqueña. Porque ¿por qué la comida del territorio que hoy llama Oaxaca es una comida tan rica y tan diversa? Por la cantidad de culturas madres que hay debajo, en el subsuelo histórico. Y entonces mije, zapoteca, mixteca, chatino, guave, todas esas culturas tenían también producciones culinarias muy propias, con olores y sabores muy propios, y eso emerge y produce en el territorio que hoy denominamos Oaxaca una diversidad enorme, una riqueza enorme culinaria, porque los elementos que se usaban para cocer los alimentos, las combinaciones, los olores, eran muy diferentes porque venían de culturas diferentes. Y producen hoy esa riqueza que decimos que es oaxaqueña, porque no vemos que lo oaxaqueño, el nombre de Oaxaca, es posterior a la llegada de los castellanos. Ningún originario se llamaba así Oaxaca. ¿Oaxaco? ¿Ninguno? Tenían muy definidas sus culturas. Y evidentemente el proceso de colonización borra la memoria histórica y nosotros dejamos de reconocernos como hijos de culturas madres ancestrales con unas producciones riquísimas en todos los sentidos y nos sentimos más oaxaqueños que... No quiero decir que yo no reconozca el territorio de Oaxaca. Lo que quiero decir es que el niño tiene el derecho a que se le explique que él es un mije, que él es un zapoteca, ¿no? Bueno, vistas así las cosas, evidentemente, cuando se dinamitan
de estas republiquetas para el control de los Estados Unidos, porque el sueño de Bolívar era hacer una nación de naciones para enfrentarse a ese gobierno norteamericano que él decía que estaba destinado a plagarnos de desgracias. Cuando Martí anuncia lo que hice hasta hoy haré es para enfrentar a los Estados Unidos, ellos están viendo lo que nos está pasando hoy. Ellos la estaban viendo ya. Y la opción de ellos era la unidad frente a los Estados Unidos. Y cuando usted mira Honduras y mira Oaxaca, lo que hay detrás son las culturas madres picoteadas en pedazos. Entonces, las nacionalidades son una construcción. Las nacionalidades son una construcción de los últimos 200, 300 años. 200, 250 años después de la expulsión de España de estos territorios. Entonces se forman estas nacionalidades que hoy levantamos nosotros sintiéndonos nacionalismo que no, es un error histórico. Nosotros somos anahuacas. Somos anahuacas y pertenecemos al mismo territorio y tenemos el derecho de defendernos unos a otros, de sentirnos hermanos unos de otros, de sufrir el dolor que le infieren a otro. Lo que le están haciendo los norteamericanos a Bolivia tiene que dolernos a nosotros, son nuestros hermanos en nuestro territorio, son los mismos rateros de siempre, queriéndonos robar los recursos, la libertad, la riqueza. Entonces, a veces tú ves a unos ninguneados muertos de hambre defendiendo a los Estados Unidos. Y bueno, esta gente, ahí me caramba. Los Estados Unidos no van a permitir a ningún país comunista en su... Pero ¿quién ha dicho que esto es comunismo? ¿Cuál es el problema que tienen esta gente con el comunismo? Las armas que se venden en México, con las que se matan los mexicanos en sus bandas, no son rusas ni chinas, son norteamericanas. Quien despojó a México de ese territorio no fue Corea, fue Estados Unidos. Quien le compra a México el petróleo y le vende la gasolina son los Estados Unidos, no es Vietnam. ¿Cuál es el problema que tienen con el comunismo? El comunismo no le ha hecho nada a este continente. El problema de este continente se llama Estados Unidos, Norteamérica. Y entonces la gente se pone a inventar ideas, porque la televisión y la radio nos han llenado la cabeza de tontería. Tú dices, bueno, pero ¿qué nos pasa? Por eso reclamo el derecho que tenemos todos los habitantes de este territorio a defendernos unos a otros, a unirnos a pesar de las diferencias. Digo, por encima de las diferencias, unirnos. Porque hay unos compañeros que piensan de un modo, otros de otro, con respecto a lo que hay que hacer, con respecto incluso al gobierno de Andrés Manuel. Pero eso no significa que no nos veamos como hermanos, como compañeros en la misma trinchera. Pues somos humildes, tratando de destruir al poder que históricamente nos ha robado la libertad. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por darnos la oportunidad de compartir estas ideas. Estas son ideas, es una batalla de ideas y hay que aprender a debatir. Nos vamos y nos vemos, por supuesto, en la victoria. Hay otra.